¿Qué rollo, gente? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. En esta ocasión les traigo la tercera parte de nuestra aventura por Sinnoh, con el reto de utilizar solamente Pokémon Shiny. En el capítulo anterior conseguimos 3 medallas de gimnasio, que son la de tipo Lucha, Agua y Fantasma, así como 2 nuevos integrantes del equipo, Cranios y Elekid. Ya saben que si no han visto los videos anteriores y quieren verlos, los pueden encontrar directamente en el canal y o en la descripción de este video. No olviden dejar su like y comentario para ayudarme a llegar a más personas. Se agradece muchísimo el apoyo. Sin más que agregar, los dejo con el capítulo que seguramente sea el más largo de esta serie, así que pónganse cómodos y disfrútenlo. Comenzamos. Al salir del gimnasio de Ciudad Corazón nos encontramos con Cynthia, la cual nos invitó a Ciudad Canal. Sin embargo, como ya sabrán, primero hay que conseguir a nuestro sexto Pokémon Shiny, para podernos enfrentar al gimnasio de tipo acero. Capturamos un Finneon para comenzar con el método Masuda, y nos dirigimos hacia la guardería del pueblo Sosiego. Antes de que se lo pregunten, les recuerdo que Cherubi Shiny lo conseguimos con las probabilidades Full Odds, ya que las estatuas no aumentan las chances, por lo que no estamos incumpliendo ninguna regla. Cierto. En un principio había elegido a Shayos como mi objetivo, pero si vieron mi video de recoloreando los peores Pokémon Shiny de Sinnoh, sabrán que no tiene un gran cambio respecto a su versión normal. Es por ello que al final me decidí por Finneon, que además nunca antes lo había tenido en el equipo. Como recordarán, las probabilidades de conseguir a nuestro Shiny son de 1 entre 683, así que me esperaba otra cacería rápida como lo fue con Elekid. Pero estaba muy equivocado. Fue hasta los 764 encuentros que conseguimos a nuestro pez rosado. El desgraciado llenó todas mis cajas del PC, en las cuales ahora tendré que limpiar manualmente. Aún así estaba bastante contento. El nombre que elegí para nuestro sexto integrante del equipo fue el de Sonia, la sacerdotisa de la nueva banda del Halcón de Griffith. Antes de dirigirnos, ahora sí, a Ciudad Canal, pasamos por la tienda de ropa para vestirnos para la ocasión. Me decidí por el conjunto primaveral, que está bastante elegante. Volamos hacia Ciudad Jubileo y pasamos por la ruta 218, donde entrenamos un poco a Sod, gracias a que hay unos cuantos entrenadores con Pokémon de tipo agua. Tras encontrarnos con esta persona, que sabrá Zeus quien sea, llegamos por fin a Ciudad Canal. Curamos nuestros Pokémon y nos disponíamos a pasar por el puente que atraviesa la ciudad, pero decidió aparecer el chupo de nuestro rival, que no se cansa de morder el polvo y nos retó un combate. Abrimos con Sod frente a su Staravia y utilizamos Puño Trueno, aunque estábamos intimidados. Él, como de costumbre, empezó a subirse a la evasión. Parece que no se sabe otra estrategia. Pero rematamos con Onda Voltio, que es un ataque que no puede fallar. Frente a Roselia elegimos a Isidoro, que de un rueda fuego cayó derrotado. Tocaba el turno de Sherk, el verdugo de Prinplup. Utilizamos día soleado y él utilizó Salmuera, que apenas nos hizo cosquillas. Luego de recibir una hoja mágica por parte de Sherk y fallar un garra metal gracias al poder del amor, nuestro rival cambió su Prinplup por Ponyta, poniendo nuestro propio clima a nuestra contra. Elegimos a Sonia para utilizar Danza Lluvia y después cambiamos a Grumbelt, pero el chupo este volvió a cambiar de Pokémon, regresando su inicial al campo. Fue un buen intento, pero Prinplup no aguantó el tumbarrocas de Grumbelt. Frente a Heracross elegimos a Beherit para evitar el Demolición, que iba dirigido hacia Grumbelt, y de un solo vuelo con efectividad por 4, Heracross quedó debilitado. Ya solo quedaba Ponyta, quien ya estaba con menos de la mitad de vida, y cayó en bola sombra, dándonos la victoria. Al final del combate, Sod evolucionó en Electabuzz y, oh sorpresa, nuestro querido Isidoro no se quiso quedar atrás y evolucionó también para convertirse en Infernape. Después de nuestro combate nos dirigimos hacia la Isla Hierro a entrenar a nuestros Pokémon antes de nuestro desafío de gimnasio. Luchamos contra unos cuantos entrenadores y nos encontramos con una persona misteriosa, la cual nos invitó a recorrer juntos la cueva.
Seguimos luchando, pero en esta ocasión en combates dobles, y tras acabar con un par de cool trainers, nuestro reciente fichaje Sonia comenzó a evolucionar y se convirtió en un hermoso Luminion. Antes de salir aparecieron los reclutas del equipo Galaxia, quienes andaban haciendo de las suyas en el lugar. Acabamos rápidamente con ellos probando el nuevo poder de Sonia y recibimos un huevo de Quinoa, que como sabrán es Riolu, el cual no buscaré Shiny de momento, porque no lo necesitamos. Salimos de la Isla Hierro y nos dirigimos ahora sí al gimnasio de tipo acero. El puzzle de este gimnasio es algo enredoso y hay bastantes combates obligatorios también. Sin embargo, muchos de estos Pokémon tienen de doble tipo el tierra, así que Sonia lo hacía bastante bien contra ellos. Después de vencer unos cuantos entrenadores y subir y bajar como locos, llegamos por fin hasta el líder de gimnasio Acerón, quien como dato curioso es el padre de Rocco, aunque creo que es algo que ya todos sabían. Empezamos con Sonia frente a su infame Bronzor y utilizamos Danza Lluvia para potenciar nuestros ataques agua y activar la habilidad de nado rápido. Sin embargo, Bronzor usó espacio raro, por lo que tuvimos que hacer el cambio por Grumbelt. Recibimos un rayo confuso y posteriormente un foco resplandor, que aguantamos bastante bien, a pesar de la debilidad, por lo que utilizamos excavar. A pesar de estar confuso, Grumbelt acertó y debilitó de un solo golpe a Bronzor. Sin embargo, Steelix nos complicó un poco las cosas, ya que de un giro bola debilitó a nuestro Pokémon. Elegimos de nueva cuenta a Sonia y metimos la Danza Lluvia, pero en ese mismo turno Steelix usó Tormenta Arena. Atacamos con Hidropulso y confundimos al rival, que aún así acertó un potente terremoto que nos dejó con muy poca salud. Sin embargo, de un segundo Hidropulso, acabamos con el segundo Pokémon del líder de gimnasio. Bastiodon salió al campo, por lo que decidí utilizar Isidoro para aprovechar esa debilidad por 4 del tipo Lucha. Sorpresivamente aguantó una bocajarro quedándose a muy poca vida. Decidí rematar con Ultrapuño, pero Acerón usó una Imperpoción. Aún así, esto ya estaba cantado, y de un segundo Ultrapuño conseguimos debilitar al último Pokémon del líder de gimnasio. Y conseguimos así nuestra sexta medalla. Saliendo nos encontramos con nuestro rival y nos hizo ir hasta la biblioteca, donde el profesor Cerebral nos estaba esperando para hablarnos de los Pokémon legendarios que habitan los 3 lagos de Sinnoh, y donde nos enteramos que nuestro rival no tiene Pokédex. A nosotros nos toca ir al lago Valor. Tras un fuerte terremoto salimos del edificio y un marinero chismoso nos dijo que hubo una gran explosión justo en el lago al que tenemos que dirigirnos. Porque sí, un niño tiene que encargarse de los terroristas del equipo Galaxy. Pero antes de dirigirnos allá tenemos que buscar un nuevo Pokémon Shiny. Y me decidí volver al museo para retomar la cacería de Sheldon, con las probabilidades Full Odds de 1 entre 4096, la cual dejamos con casi 5000 encuentros. Tras 6200 fósiles, por fin apareció Sheldon Shiny, el que hasta ahora es el Pokémon variocolor que más nos ha costado. Pero valió la pena, ya que nos salió con una naturaleza bastante buena, y era un Pokémon que quería sí o sí en el equipo, por lo que habría que depositar alguno. Decidí dejar de momento a Sod en el PC, debido a que no tenía el electrizador aún para evolucionarlo en Electivire, pero no se preocupen, volveremos por él más adelante. El nombre que elegí para nuestro Sheldon fue el de Hassan, el vicecapitán de los Caballeros de la Santa Cadena de Hierro. Llegó el momento de dirigirnos hacia el lago Valor, donde nos encontramos con un escenario horrible. ¿Qué es eso? Un montón de Magikarps fuera del agua muriendo lentamente. Pensé en capturarlos a todos, pero se necesitarían muchas Pokéballs. Luchamos contra unos cuantos reclutas del equipo Galaxia y llegamos hasta la caverna Valor, donde nos estaba esperando Saturno, uno de los comandantes, quien nos retó un combate. Abrimos con Hassan frente a su cadáver, pero cambiamos rápidamente a Bejerit, ya que solo quería rascar unos cuantos puntos extra de experiencia. Saturno decidió meter reflejo para bustear la defensa de todo su equipo, pero nosotros utilizamos bola sombra, que pega por el lado especial, por lo que cadáver cayó de un solo golpe. Mantuvimos a Bejerit frente a su Toxicroak y atacamos con vuelo, lo que no hizo demasiado daño por el reflejo.
Gracias al poder del amor esquivamos el ataque del ladrón y tras varios ataques de vuelo Toxicroak por fin cayó debilitado. Su último Pokémon era Bronzor, así que seguimos con Vegerit, que de un solo bola sombra nos dio la victoria, cargándose él solito al equipo entero de Saturno. Tras este combate volamos hacia Pueblo Hoja Verde para dirigirnos hacia el Lago Veraz, y después de unos cuantos combates contra más reclutas del equipo Galaxia, Hasan evolucionó por fin en Bastiodon, y llegamos hasta donde se encontraba Maya, junto a otro comandante del equipo Galaxia, en este caso Venus. Abrimos el combate con el recién evolucionado Hasan frente a Golbat, que a pesar de la ventaja de nivel cayó tras varios ataques de poder pasado. Sonia se encargó de Bronzor utilizando Surf bajo el clima de lluvia y debilitó un poco a Purugly, para que Hasan le diera el golpe de gracia al último Pokémon de Venus. Tras ser derrotada, se ardió y nos empezó a comentar los planes del equipo Galaxia, como todo buen villano que se respeta, y el profesor Serval nos mandó hacia el último lago que faltaba. Así que nos dirigimos hacia Ciudad Rocabelo para comprar ahora sí el conjunto invernal, y cruzamos por el Monte Corona para llegar a la ruta 211. Combatimos contra una ornitóloga y un ruinamaniaco. Luego apareció este niño rata que andaba campeando debajo de la tierra. Subimos de nueva cuenta por el Monte Corona y llegamos por fin a la famosa Ruta 216, un camino duro por la inmensa cantidad de nieve y entrenadores que podemos encontrarnos. Combatimos contra algunos y esquivamos a todos los que pudimos, hasta llegar a una pequeña casa donde podemos descansar para curar a nuestro equipo, la cual no recuerdo si estaba en los juegos originales, pero se agradece. Ver la espesa nieve y escuchar la música de esta ruta me llenó de nostalgia. Pasaba el día sentado dibujando penes. ¿Qué? Dibujaba penes. ¿Penes? ¿Es de hombre? Sí. Me trae recuerdos de mi infancia. Pasamos por la ruta 217 y llegamos hasta otra cabaña, donde un montañero nos dijo que perdió una MT, la cual estaba justo detrás de su casa y a simple vista. Pero bueno, esta MT se trataba de treparrocas. Entramos a otra cabaña que estaba del lado derecho, donde nos encontramos una misteriosa mujer, la cual nos dio el objeto de hechizo. Por curiosidad salí y volví a entrar, pero la mujer ya no estaba ahí. Seguimos nuestro camino por la ruta 217 hasta que llegamos por fin a Ciudad Punta Neva. Después de curar a nuestro equipo, entramos al gimnasio de tipo hielo y llegó el momento de traer de vuelta a Zod para ayudarnos a afrontar este desafío. Después de un tiempo en el subsuelo, conseguimos por fin un Elekid con el objeto electrizador equipado, y con la ayuda de un amigo intercambiamos a Zod para que evolucionara en Electivire. Luego lo recibimos de vuelta. Intenté hacer el truco de subir por un lateral hasta la líder para evitar el puzzle de este gimnasio, pero no funcionó, así que tuve que hacerlo a la antigua. Después de algunos combates y estar deslizándonos de un lado a otro, llegamos por fin hasta Inverna, la líder de tipo hielo. Quien nos abrió con Snover frente a nuestro Hasan. Utilizamos Foco Resplandor y ella Hidropulso, lo cual nos hizo también bastante daño. Luego de un segundo ataque conseguimos vencer a su primer Pokémon. Decidió elegir a Sneasel, así que sacamos a Zod al campo, ya que tiene acceso a patada baja. Sneasel nos sorprendió con excavar, lo cual nos hizo muchísimo daño, y nosotros utilizamos Puño Trueno, que también dejó a rango de un solo golpe a su Pokémon. Sin embargo, decidí cambiar ya que Sneasel era más rápido. Sacamos a Isidoro y esquivamos el excavar gracias al poder del amor, y decidí arriesgarme usando Puño Incremento, y no Ultra Puño para bostear nuestro ataque. Resulta que su Pokémon llevaba una valla que debilita los ataques lucha, aún así cayó un solo golpe. Mantuvimos a Isidoro contra Medicham, el cual nos podía sorprender con un ataque tipo psíquico.
Sin embargo, fuimos más rápidos y con un golpe crítico de garra umbría cayó debilitado. Ya solo quedaba su último Pokémon, que era Bomasno, el cual tiene una debilidad por 4 tipo fuego, así que cayó un solo golpe de Isidoro. Y conseguimos la medalla Carambano, que es la penúltima antes de ir a la Liga Pokémon. Fuimos al agua agudeza para ver cómo estaba el chupo de nuestro rival, el cual al parecer no pudo detener al equipo Galaxia. Después de encontrarnos con Ceres, nos dirigimos hacia Ciudad Rocabelo, conseguimos la llave del almacén y nos colamos en la base del equipo Galaxia. Luchamos contra unos cuantos reclutas y evitamos la mayor cantidad de ellos, hasta que encontramos la llave Galaxia, que nos permite ingresar por la puerta principal. Seguimos avanzando y acabamos con este par de reclutas, donde utilizamos ambos de nuestros fósiles Shinies. Tras subir un par de escaleras e ingresar a unos cuantos teletransportes, llegamos por fin a la sala donde se encontraba Helio, el cual se miraba bastante emperrado con nosotros. Arrancamos el combate con Azan frente a su Murkrow, el cual vencimos con Foco Resplandor. Contra Golbat utilizamos a Bejerit, que con Onda Voltio lo debilitó sin muchos problemas. Ya solo quedaba Sneasel, por lo que elegimos a Zod, y de un solo ataque de patada baja nos llevamos la victoria. Tras vencerlo nos dio un breve discurso y también la Master Ball, la cual pienso utilizar con Dialga si nos llega a salir Shiny. Nos dirigimos a la sala donde tenían cautivos a los 3 legendarios de los lagos para liberarlos, pero ahí se encontraba Saturno, que de nueva cuenta nos retó un combate. Acabamos rápidamente con su equipo y oprimimos el botón para liberar a Mesprit, Uxie y a Self. Después de esto salimos del edificio y nos dirigimos hacia Monte Corona. Comenzamos a subir y nos encontramos de vez en cuando con reclutas del equipo Galaxia, los cuales vencimos sin muchos problemas. Pasamos por la nieve del exterior usando treparrocas y tras unos cuantos combates obligatorios llegamos por fin a las columnas Lanza. Nos recibieron un par de reclutas que vencimos con facilidad gracias a Zod y a San, pero más adelante nos esperaba Helio junto a 2 de sus comandantes, y con la cadena roja invocó al legendario Dialga. Todo se empezó a poner bien psicodélico, y al querer acercarnos para detener el desmadre de Helio, Venus y Ceres se interpusieron en nuestro camino. Fue entonces que apareció el chupo de nuestro rival para darnos una mano. Utilizamos a Bejerit frente a los Bronzor de los comandantes del equipo Galaxia, quienes comenzaron poniendo las pantallas para aumentar su defensa. Con bola sombra tumbamos a uno de ellos, y fue así que eligieron a Golbat. Aguantamos bastante bien el ataque de Vendetta, y Mushlax de un golpe cuerpo dejó a rango de un bola sombra a Golbat, quien cayó debilitado. El Pokémon de nuestro pana acabó con el Bronzor que quedaba de un mordisco, y retiramos a Bejerit para elegir a San, y encargarse de Purul y Skuntank. Al final decidí elegir a Isidoro, ya que el combate se estaba alargando demasiado, y de un rueda fuego acabamos con Golbat, el último Pokémon de Ceres. Tras el combate, Shupo curó a nuestro equipo y Dialga comenzó a ponerse nervioso. Fue entonces que aparecieron los legendarios de los 3 lagos de Sinnoh para liberarlo.
Esto molestó mucho a Helio y comenzó la batalla final contra el equipo Galaxia. Helio abrió con Honchkrow, por lo que utilizamos a nuestro Asan. Aguantamos bien sus ataques siniestro y volador, hasta que nos acertó un golpe crítico. Con represión metal lo dejamos bastante tocado, así que decidí cambiarlo por Isidoro para rematar con ultrapuño. Pero en ese mismo turno, como si hubiese leído nuestro movimiento, Helio cambió su Honchkrow por Gyarados, por lo que tuvimos que sacar a Zod. Resistimos su cascada y utilizamos Puño Trueno, con efectividad por 4. Sin embargo, llevaba una valla resistente al rayo, por lo que no solo aguantó, sino que nos acabó con Terremoto. Sacamos a Beherit y con Onda Voltio, debilitamos por fin a ese Gyarados. Volvió a salir Honchkrow, pero al ser más rápidos, repetimos el ataque de Onda Voltio, el cual no pudo resistir nuestro contrincante. Fue entonces que salió Weavile al campo, el cual por cierto estaba a nivel 48. Utilizamos mismo destino y logramos llevarnos a su Pokémon debilitado junto al nuestro, así que ya solo le quedaba un último Pokémon a Helio, que era Crobat, por lo que elegimos a Isidoro. Empezamos con puño incremento para aumentar nuestro ataque, sin embargo, Crobat era más rápido y su aire afilado nos dejó con muy poca salud. Atacamos con rueda fuego y dejamos a Crobat con un cuarto de vida. Cambiamos a Isidoro por Asan, ya que tanquea muy bien los ataques de Crobat, y con poder pasado acabamos con el último Pokémon de Helio, así que conseguimos la victoria, de un combate que fue bastante duro. El equipo Galaxia se fue del lugar y aparecieron Maya y el profesor Cerebal. Pero nosotros vamos a dejarlo por aquí, frente a Dialga, que es justamente el último Pokémon Shiny que necesitamos para acabar nuestro reto de pasándonos el juego utilizando solamente Pokémon Shiny. El próximo capítulo será el último, donde además de conseguir al legendario, también tenemos que pasarnos la liga. Si les soy sincero, llevo alrededor de 4000 encuentros con Dialga y hasta el momento que subo este video no me ha aparecido en su versión Shiny, por lo que se nos está complicando bastante. Pero no pasa nada, tarde o temprano tiene que salir. Por cierto, falta un mes para que salga el Pokémon Legends Arceus, el cual si es posible también nos pasaremos usando únicamente Pokémon Shinies, pero en lo que sale les pienso traer una serie de Pokémon Let's Go, y más videos como el de recoloreando los peores Pokémon Shiny de Sinnoh. Así que si no quieren perderse el contenido del canal, pueden suscribirse, lo cual es completamente gratis. No olviden dejar su like y comentario si les ha gustado este video, para ayudarme a llegar a más personas. Y ahora sí gente, sin más que agregar, de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta luego.